Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez esta frase que es muy común aquí en Estados Unidos, en las cortes de Estados Unidos, no tanto a veces en nuestros países, pero sí aquí en Estados Unidos hay una frase muy común que dice: jura decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Esto lo hemos escuchado en películas, lo hemos escuchado quizás en cortes, pero es un juramento que para los testigos, cuando van a la corte, ellos tienen que poner su mano en la Biblia y luego jurar, hacer este juramento y decir: sí, juro decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. ¿Qué significa esto? Esto es una garantía de que la persona va a decir la verdad. Y pareciera una repetición innecesaria, pero no lo es, porque dice la verdad. Es decir, que está jurando no decir mentiras, que lo que va a hablar va a ser la pura verdad, no va a mentir. Y luego dice la otra parte, toda la verdad. ¿Por qué toda la verdad? Porque a veces cuando se dice la verdad se puede ocultar verdad. Y este testigo jura no guardar nada de la verdad, decirlo todo, no ocultar hechos, no ocultar la verdad. Y luego la última parte dice solamente la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces al hablar es fácil exagerar, es fácil agregarle algo a la verdad, y cuando hacemos eso, pues hacemos inválido el testimonio porque se está exagerando y entonces ya no se está diciendo solamente la verdad, se está poniendo palabras o hechos que a lo mejor no eran necesarios. Entonces todo esto es para mantener íntegra la verdad, que lo que se dice es la verdad, porque como cristianos somos llamados a vivir en libertad. Y hemos descubierto y entendemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que el diablo quiere esclavizarnos. Y la manera del diablo esclavizarnos es quitándonos la verdad y hacerlo a través de la mentira. A través de la mentira el diablo nos engaña y nosotros creemos muchas veces, tristemente, lo que el diablo dice, y entonces vivimos en mentira, y la mentira nos esclaviza, la mentira nos desactiva. Las mentiras que el diablo nos dice y nos hace creer son mentiras que nos desactivan la comunión con Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado de nuestra relación con Dios, siempre creer y vivir en la verdad. Ustedes recuerdan lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva habían recibido un mandato claro de parte de Dios, y Dios les dio una orden y les dijo: de este árbol no van a poder comer, coman de todo, pero de este árbol en específico no lo harán. Más tarde viene el diablo y les dice: eso no es verdad. Miren, viene rápido mintiendo, viene a quitarle valor a la palabra de Dios y le dice: eso no es verdad, no te vas a morir, solamente vas a ser igual que Dios. Entonces el diablo quiere es desactivar nuestra relación con Dios, hacernos dudar de la palabra de Dios. Y cuando lo logra hacer, entonces logra desactivarnos espiritualmente, logra debilitarnos espiritualmente e impide el crecimiento, el desarrollo de nuestra comunión con Dios. Y debiendo muchas veces ya ser maestros, debiendo ser ya firmes, maduros en la fe, haber crecido lo suficiente en nuestra confianza en Dios, en nuestra madurez, vivimos con dudas, vivimos con una fe muy débil, muy frágil, en una relación muy limitada con Dios, muy frágil, que fácilmente se rompe a la primera prueba que viene a nuestras vidas. Y esto es porque no somos capaces de vivir en la verdad. Tenemos que luchar y hacer todo lo que está en nuestra parte. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es lo que hace la mentira. La mentira nos hace vivir este tipo de vida, una vida que no hay crecimiento, no hay desarrollo, una vida en la cual estamos envueltos en las obras de la carne y no en lo que el Espíritu quiere que nosotros vivamos, o en los frutos del Espíritu. Nosotros necesitamos poner mucha atención en dónde estamos, qué es lo que estamos creyendo, a quién estamos prestando oídos, a las mentiras del diablo o a la verdad de nuestro Dios. Vamos a ver
¿qué es lo que sucede cuando nosotros escuchamos las mentiras del diablo? Y este es el punto número 1 que vamos a ver hoy en nuestro mensaje. Nosotros somos esclavizados por las mentiras de Satanás. Somos esclavizados por las mentiras de Satanás. Siempre que nosotros creamos lo que el diablo dice, nosotros vamos a ser esclavizados. No solamente que vamos a pasar un buen rato creyendo las mentiras del diablo. La mentira del diablo va a destruir nuestra comunión con Dios y va a esclavizarnos, va a quitar nuestra voluntad y va a llevarnos a hacer lo que Él quiere. Y llegará el momento donde, aunque queramos hacer lo que Dios nos ha mandado, no podremos, porque estaremos tan envueltos en las mentiras del diablo que no seremos capaces de poder obedecer a nuestro Dios. Él es el padre de mentiras, dice la Biblia. Él es el engañador. Él es un maestro el engañar. Lo hizo con Adán y Eva, y lo ha hecho con muchos otros siervos de Dios. Lo hemos visto en la palabra, en la Biblia, cómo muchas veces engañó a siervos de Dios, y lo sigue haciendo hoy en día. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es engañador. El diablo es profesional en desviarnos de la verdad. Esa es su tarea y eso es lo que él quiere hacer. Él, miren, es un enemigo que ya ha sido derrotado. Pero el enemigo no quiere que usted y yo sepamos que él ya está derrotado. El enemigo quiere que usted y yo pensemos que él es un ser poderoso, invencible, que lo sabe todo y que todo lo puede. Esa es una mentira que el diablo nos ha hecho creer. El diablo es un enemigo derrotado, al cual Cristo derrotó en la cruz. Hermanos, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. Usted y yo no estamos bajo la autoridad del diablo. Nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial. Pero el diablo no quiere que sepamos eso. El diablo quiere que usted y yo entendamos que Él tiene poder sobre nuestras vidas. Porque el diablo nos engaña con mentiras. Nos engaña con mentiras como estas, haciéndonos creer que tiene poder, o haciéndonos creer cosas de nosotros mismos también que no son verdad. Al diablo le encanta hacernos sentir que somos personas fracasadas, que somos nuestros hábitos, malos hábitos, nos hace creer que es lo que somos. Tú eres esto, tú eres un borracho, tú eres un adicto, tú eres lo que sea que es nuestra debilidad, nuestro pecado. El diablo nos hace creer que somos eso. Nuestros complejos, nuestras heridas, nuestros miedos son cosas en las cuales el diablo trabaja día con día en nuestra vida. Si son mentiras con las cuales nos domina y nosotros las creemos. Tristemente estamos tan subyugados a él que creemos cada mentira que el diablo nos dice a nosotros. Y como hispanos, yo no sé si como hispanos o como raza humana, tenemos la tendencia a enfocar más en lo negativo, más en las mentiras que en la verdad. Y cuando el diablo viene y nos sugiere y pone pensamientos, mentiras en nosotros, o nos habla a través de alguien alguna mentira, nosotros fácilmente la creemos. Hermano, Satanás no puede hacer nada para llevarnos al infierno. Usted y yo somos hijos de Dios, pero el diablo nos puede hacer vivir una vida miserable. Con las mentiras nosotros podemos perder el gozo de nuestra salvación. Él no va a hacer nada para llevarnos al infierno, pero sí puede hacernos no vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres aquí en esta tierra. Las personas que creen al diablo, que creen sus mentiras, se vuelven esclavos de Satanás. Aunque no tiene ningún poder, podemos darle el poder que en realidad Él no tiene. Él puede engañarnos para echar a perder nuestra libertad y nuestra relación con Dios, porque es lo único que puede hacer, engañarnos. Pero al hacerlo, entonces nosotros sufrimos las consecuencias. Al dejarnos engañar por las mentiras del diablo, los únicos que sufren las consecuencias de eso somos nosotros. Mira lo que pasó. Ustedes, yo creo que todos sabemos y conocemos la historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva vinieron en una ocasión y le dijeron a Pedro esto, está en Hechos 5:3. Dice así: y les dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Mira, aquí el problema está en el engaño que Ananías y Zafira habían tenido de parte del diablo. El diablo los había engañado, les había hecho pensar que podían engañar a la iglesia, podían engañar a los apóstoles,
Y el problema con ellos fue la mentira. Y entonces el Espíritu Santo los disciplinó, no solamente a ellos, sino una medida disciplinaria para toda la iglesia, y que toda la iglesia viera que la mentira, el engaño de Satanás no es algo que está aceptable por Dios. Es algo que Dios rechaza totalmente. Pero Él sabe cómo engañarnos. Él se disfraza de luz, de ángel de luz. Él engañó a Adán y a Eva para separarlos de Dios. Y una vez que creyeron, entonces lo logró. Una vez que usted y yo creemos en las mentiras que el diablo nos dice, logra separarnos de Dios, logra obstaculizar nuestra relación con Dios, logra llenarnos de temor, nos esclaviza con miedo. Esa es una de las armas favoritas del diablo, el miedo. El diablo sabe cómo atemorizarnos, cómo quitarnos el gozo, la libertad. Cuando usted y yo tenemos miedo a algo, no somos libres. Cuando yo no puedo disfrutar las cosas porque tengo miedo a lo que sea, a un animal, o a estar encerrado, a alguna situación, a alguna persona, el miedo es una mentira por la cual el diablo me domina. Me hace creer que tiene el dominio sobre mi vida y que puede hacer lo que él quiera. La enfermedad quizás, ahora con todo esto del coronavirus, hay un temor mundial a que la población mundial sea exterminada. Ese es un temor que Satanás ha puesto. Es una mentira que el diablo ha implantado en el corazón de todas las personas y le hemos creído. Y las tiendas se están vaciando de comidas y de cosas necesarias porque la gente está entrando en pánico. El diablo está mintiéndonos y le estamos creyendo. Nos hace creer o nos hace temerle a las personas, nos hace temerle a las situaciones, a la pobreza, a muchas cosas. Nos llena de temor, nos miente y nosotros creemos eso. Nos esclaviza muchas veces con malos hábitos, haciéndonos creer que eso está bien, que tú lo hagas porque es para una forma de darte placer. Por ejemplo, las personas que toman, que son alcohólicas. Ellos piensan que están disfrutando la vida, piensan que estás tomando y estás siendo feliz y estás dándote placer. Eso es una mentira que el diablo te ha puesto, porque al final de cuentas te estás destruyendo a ti mismo, ya sean drogas, sea alcohol o sea cualquier otro vicio, sean malos hábitos en la vida que nos destruyen, que destruyen nuestras familias. El ser personas rencorosas, por ejemplo, ser personas impacientes, ser personas enojonas, ser personas amargadas. Estos son malos hábitos o son complejos, son heridas que hay en nosotros que nos están destruyendo y nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que sí somos, que es normal. El diablo nos tiene engañado, nos ha mentido y nos ha dicho: ese es tu carácter, así eres tú, está bien, o disfruta la vida, eso es ser feliz, esa es la felicidad. Y eso es una mentira. Y el diablo nos está destruyendo y nosotros creemos eso tristemente. Nos hace ser personas inseguras, nos hace sentir muchas veces, mire, y esto es algo bien común, nos hace creer que no valemos nada, no somos nada. Una gran mayoría de las personas piensan que nadie las ama, que no le importan a nadie, que no valen nada, su vida no vale nada. Esa es una gran mentira con la cual el diablo tiene engañada a tantas personas. Y muchas personas por eso hoy en día se suicidan, porque piensan que no vale la pena, o viven sus vidas desperdiciándola porque no se sienten valorados por nada ni por nadie. Esa es una mentira a la cual el diablo está utilizando. El diablo nos engaña también, y otra mentira, que con el placer de este mundo, el dinero es como viene la felicidad, a través del dinero y del placer, del sexo, comprar cosas. Esto es la felicidad. Esto es otra mentira que el diablo tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos eso, hermanos, empezamos a vivir vidas derrotadas. Aparentemente una felicidad, una apariencia de felicidad, pero por dentro estamos muriendo. Somos infelices. Perdemos la voluntad y somos controlados ahora por el enemigo. El diablo no controla nuestras conductas, controla nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ahora todo lo que hacemos lo hacemos controlado por él y no nos damos ni cuenta porque estamos esclavizados. Hemos creído su mentira. Vivimos vidas derrotadas. Hemos perdido el gozo en nuestras vidas y vivimos solamente para nuestros placeres, vivimos solamente para agradar al diablo y no disfrutamos la libertad que Cristo tiene para nosotros. Esta no es la vida que Dios quiere para nosotros. El diablo quiere dominar nuestros pensamientos, quiere dominar nuestras emociones, quiere dominar nuestros hábitos,
Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, Él nos tiene engañados y nos quiere engañar en todo esto. Y nosotros le creemos. Nosotros le creemos. Dios, hermanos, no nos ha llamado a esclavitud. Este no es la felicidad que el mundo quiere para nosotros. Este no es el placer. El diablo ha distorsionado todo lo bueno que Dios ha hecho para engañarnos y hacer y separarnos de Él. Ahora, ¿cómo podemos vivir en libertad? ¿Cómo podemos vivir en la libertad que Cristo nos da? Vamos al segundo punto. ¿Cómo podemos ser esclavos? ¿Cómo podemos ser libres de esa esclavitud de las mentiras de Satanás? Número 2, somos liberados por la verdad de Dios. Así como somos esclavizados por la mentira del diablo, ahora somos liberados por la verdad de Dios. La única manera de ser verdaderamente libres es a través de Cristo Jesús, creyendo en Él. Somos liberados por medio de la fe en Jesús y de un arrepentimiento honesto y sincero. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos en esa libertad, que seamos santificados y que día a día dependamos menos del mundo, menos de las mentiras del diablo y empecemos a vivir bajo la voluntad de Dios, santificándonos día con día. Así que antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, usted y yo éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás, pero gracias ahora a Cristo, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo somos libres y las cadenas que nos ataban han sido rotas y estamos listos para vivir en libertad. Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre usted y sobre mí, porque ahora usted y yo somos hijos de Dios. Él no quiere que usted y yo sepamos eso, pero usted tiene que creer esa verdad que la Biblia nos dice. Somos libres, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Somos liberados en Cristo. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en la libertad. Por tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y luego el verso 13 dice, ustedes han sido llamados a ser libres. La mentira nos esclaviza, pero la verdad nos hace libre. Dice Juan 8:31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué tremendo, qué bonito este pasaje. Porque dice, miren, primero dice a los que habían creído en Él. El primer paso para ser liberados en la vida, o a ser liberados a través de Cristo, es que tenemos que creer en Él. Dios no va a hacer nada si no creemos en Él. Si no creemos en su poder, si no creemos en su sacrificio, si no creemos en su amor, Él no va a hacer nada por nosotros. Hay que creer primeramente en Él. Dice, a los que creyeron en Él, y luego dice a los que se mantuvieron fieles. Una manera de probar que lo que creímos es verdad es mantenernos fieles a eso. Y dice, se mantenían fieles en las enseñanzas. Entonces, dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Creemos en Él, somos fieles a Él y somos liberados del poder, del yugo del enemigo, de la mentira de Satanás y listos para vivir en libertad con Cristo. A eso nos ha llamado. Por ahora podemos disfrutar esa libertad en Cristo. Somos libres en Cristo ahora para santificar. Somos libres para disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos sin Cristo, sin Dios, nosotros no tenemos opción. Nosotros simplemente pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora que venimos a Cristo, ahora tenemos la opción de no pecar. Aunque no podemos dejar de pecar totalmente, pero yo puedo escoger no pecar, no hacer algo que no tenía cuando estaba sin Cristo. Santiago 4:7 y 8 dice, así que sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Miren qué manera de luchar contra las mentiras del diablo. Para nosotros poder ser libres de las mentiras del diablo, nosotros no tenemos que ponernos a pelear con el diablo. Nuestra lucha no nos vamos a poner a pelear con él para vencerlo. Lo único que nosotros necesitamos es un encuentro con la verdad. No vamos a pelear, no nos vamos a agarrar a quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira. No podemos hacer eso con el diablo. Nosotros solamente tenemos que conocer la verdad, acercarnos a Cristo y eso va a ser suficiente para vencer al diablo. Aunque el diablo
Él es muy astuto y él sabe cómo engañarlos. La palabra de Dios nos dice cómo descubrirlo y cómo desactivarlo. Saben, miren, cuando yo era niño, yo recuerdo que teníamos que caminar para ir de la escuela a nuestra casa, y por el camino donde pasábamos había un perro que a mí me parecía que era un perro enorme. Lo miraba más grande que yo. Conforme fui creciendo me di cuenta que era un perro normal, y ya más grande, cuando ya le perdí el miedo, me di cuenta que era un perrito pequeñito, pero yo lo miraba como un perro enorme. Yo le tenía miedo a ese perro. Siempre que pasaba por ahí, no sé por qué, la gente que iba delante de mí no le hacía nada, no le ladraba, pero a mí cuando yo llegaba se me echaba encima y me ladraba, y yo salía corriendo y le tenía un pavor. Y yo sabía que cuando iba a pasar por esa casa, ese perro me iba a perseguir, y yo siempre llegaba con un temor, un miedo cuando llegaba por ahí. Aún cuando fuera con mis padres, recuerdo que ese perro nomás a mí me perseguía. ¿Saben por qué? Porque yo le tenía un miedo, le tenía un pavor a ese perro. Yo creo que el perro lo olía, lo sabía, no sé cómo, pero ese perro tenía un poder sobre mí, que después me di cuenta conforme fui creciendo, cuando me di cuenta que las piedras lo podían detener y los palos. Me armé de palos y piedras, y un día lo agarré a pedradas, lo perseguí y nunca más me volvió a molestar. Y hermanos, el diablo es más o menos como este perrillo que nos persigue. Tiene un poder sobre nuestras vidas mientras nosotros se lo estamos dando. Mientras nosotros sigamos creyendo sus mentiras, el diablo va a estar encantado en esclavizarnos, va a estar encantado en hacernos miserables la vida. Mientras no tengamos un encuentro con la verdad, mientras no le creamos a nuestro Padre Celestial, mientras no conozcamos la verdad, no vamos a ser libres y vamos a estar expuestos al temor, a la desgracia que el diablo trae a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que él solamente viene para matar, hurtar y destruir. Y mientras nosotros estemos alejados de la verdad, la mentira del diablo nos va a dominar y nos va a destruir. Él solamente nos amenaza, nos engaña para que le tengamos más miedo a él que a Dios. Y tristemente así es. A veces le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Cuando el diablo es un enemigo derrotado, el Señor ya lo derrotó. A quien deberíamos temer es a nuestro Dios, de vivir en santidad para agradarle solamente a Él. Saben, esta semana aprendí algo muy bonito que leí en un libro de Neil Anderson. Dice que el poder del diablo está en la mentira, cuando nosotros se la creemos. El poder del diablo está en la mentira, pero cuando nosotros se la creemos. El diablo nos puede mentir todo lo que quiera. El problema está cuando usted y yo le creemos esa mentira. Ese es el problema. Dice Juan 8:44, ya se lo leí ahorita: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros le creemos al diablo, hermanos, pasaremos esclavizados a él, con temor, con miedo, con malos hábitos, con amargura, con culpabilidad, con vergüenza, con inseguridades y muchas otras cosas que mencioné hace rato. El diablo nos va a esclavizar. Él quiere hacerlo y lo va a hacer si nosotros se lo permitimos. Para poder ser realmente libres, recuerden, tenemos que tener fe en Cristo. El poder de Dios está en la verdad. Así como el poder del diablo está en la mentira, el poder de Dios está en la verdad. Para ser libres nosotros tenemos que creer la verdad, desechar la mentira. La Biblia es la verdad y nosotros tenemos que leerla, tenemos que conocerla. Ella nos va a liberar. No tenemos la lucha contra el diablo, nosotros tenemos que creer la verdad, vivir la verdad, y eso es suficiente. El poder del creyente o del cristiano está en conocer y practicar la verdad. Eso es nuestra tarea. No tenemos por qué andar luchando, no tenemos por qué estar teniéndole miedo al diablo si nosotros creemos y vivimos en la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántas verdades hay para nosotros que necesitamos saber? Miren, verdad para usted y para mí. Primero tenemos que entender que ya no hay condenación para nosotros. Eso dice Romanos 8:1. No tenemos por qué sentirnos condenados cuando Cristo ya nos ha perdonado. El diablo le encanta venir y engañarnos y decirnos: oh, tú mira lo que hiciste, te va a mandar al infierno y no te mereces esto. Es cierto, no lo merecemos, pero gracias al amor de Dios, al perdón de Él, ya no hay condenación para nosotros. Hemos sido perdonados y tenemos que creer eso. Y no tengo por qué sentirme culpable de un pecado al cual Dios ya me perdonó. Si honestamente me arrepentí, Él me perdonó. Tenemos que entender
que Él va a suplir todo lo que me falta. Esto dice Filipenses 4:13. Muchas veces nos angustiamos y tenemos miedo y el diablo nos mete en la cabeza y no te va a alcanzar. Eso no es suficiente. Tienes que hacer esto. Ahora tienes que buscar la manera de obtener más dinero y buscamos la manera de mentir para recibir más dinero, lo que sea. Y nos metemos en problemas y caemos en las mentiras del diablo porque creemos que no nos va a suplir Dios. Dudamos de su palabra, pero Él dice, yo te voy a suplir. También, si hay enfermedad en nosotros, Él dice, yo te puedo sanar. Santiago 5:15. Él puede hacerlo, Él puede sanarnos, pero no creemos en el poder sanador de Dios. Somos amados por Dios, dice Jeremías 31:3, que Él nos ha amado con amor eterno. Y nos sentimos despreciados, nos sentimos que nadie nos ama, que nadie le importamos. Dios dice, yo te amo con amor eterno. Tenemos que entender que Él tiene un plan para nosotros, Él tiene un propósito para nosotros, para nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bienestar para ti y no de calamidad. Dios tiene cosas buenas, Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Quizás el diablo te dice, no eres nada, no has cambiado nada, sigues siendo la misma persona del año pasado, no has mejorado. Dice la palabra de Dios que Él está trabajando en nosotros, transformándonos día con día. Dios no quiere castigarnos, hermanos. Él quiere amarnos. Él quiere amarnos más de lo que nosotros pensamos. Y verdades como estas tenemos muchas. Y esas son las verdades que usted y yo tenemos que creer. Y dejar de creer las mentiras que el diablo ha plantado en nuestros corazones. Miren, Dios no le quitó la vida a Ananías y Zafira porque tenía problemas con las drogas o con el sexo o la prostitución o otros de los grandes pecados que nosotros les llamamos. El problema con ellos fue con la mentira. Ellos se habían dejado engañar por el diablo. Entonces Dios los disciplinó por eso. Les dijo Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieras al Espíritu? Se dejó engañar y quiso engañar a otros. Dios realmente, hermanos, nos muestra cómo es el enemigo y nos muestra estas historias para que nos demos cuenta que el diablo puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede arruinar nuestra vida como lo hizo con Adán y Eva, como lo hizo con Ananías y Zafiras, si nosotros creemos las mentiras del diablo. Pero hay que recordar siempre que el enemigo es un enemigo vencido, el cual yo no tengo que ponerme a pelear con él porque Cristo ya lo venció en la cruz. Yo no tengo que creer sus mentiras, yo tengo que creer la verdad de la palabra de Dios. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él lo despojó de todo poder y ahora Jesús reina sobre él y sobre todo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está la victoria de Cristo. Gracias a Jesús, el diablo es un enemigo vencido y no tiene ningún poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Los cristianos, como les dije, no necesitamos ponernos a pelear con el diablo para derrotarlo. Solamente tenemos que vivir la verdad, creer la verdad. Dios ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para ser libres. No tenemos que liberarnos a nosotros mismos, solamente creamos la verdad, vivamos en la verdad y tendremos la victoria de Cristo. Ahora solamente debemos creer en Dios, arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, tener fe en Jesucristo y entonces Él romperá las cadenas, Él romperá el yugo de la esclavitud, del pecado, de la mentira que hay sobre nosotros. El diablo no puede tener ningún poder sobre nosotros si no creemos sus mentiras. Quizás tú estás creyendo que hay algo imposible para tu vida hoy. Quizás estás creyendo que es imposible recuperar tu salud. Quizás estás creyendo ahora la mentira de que es imposible que tu problema sea arreglado. Quizás estás creyendo que es imposible que Dios pueda hacer algo para arreglar tu matrimonio, para arreglar tu situación con tus padres, con tus amigos, en tu trabajo. Quizás piensas que eso es imposible y has creído esa mentira y quizás te has rendido. Quizás te has rendido pensar que es imposible cambiar los malos hábitos, las malas costumbres que hay en ti. Quizás has pensado que es imposible dejar de sentir lo que sientes, dejar de pensar como piensas ahora. Pero yo te quiero decir que no creas esa mentira. Mientras sigas con vida, Dios quiere hacer algo en ti. Mientras sigas con vida, puedes creer la verdad. Decide creer la verdad y haz a un lado la mentira. Que la verdad de parte de Dios te haga creer en lo imposible.
Dios puede hacer cosas imposibles para nosotros. Para Él no hay nada imposible si solamente creemos en Él.